orden está lista. Sí, ya listo. Listo. Bueno, primero que todo quisiera agradecerle al profesor por haber prestado su tiempo y su presencia para la entrevista del día de hoy. También agradecer a la Universidad Empresarial por la oportunidad de entrevistar a un docente. En los últimos meses hemos visto cómo el salario mínimo subió al 1.750.905, más el auxilio de transporte. No, Sí. pero eso es incorrecto. El mínimo está en 2 millones. Exacto, más el subsidio de transporte. No, señor. El salario básico, sí puede consultar el salario básico. El salario mínimo legal vigente son 10 millones completos, porque se está... en realidad eso es una... ¿Ya estás grabando? Sí, señor. Pero no, suspende eso entonces. Pero igual, eso tú lo vas a mostrar, tú lo vas a editar, ¿no? Sí, señor, no se preocupen, los errores bueno. se van a hacer luego, se van a Listo, quitar listo. luego en la edición, así que no hay problema. Esa es una duda muy común, porque generalmente cuando se nos dio la noticia del nuevo salario mínimo legal vigente, uno suele pensar que quedó completamente en los 2 millones y que además iba a venir con el bono de transporte, el subsidio de transporte, pero resulta y pasa que no, que el salario mínimo legal vigente son los 2 millones completos. Sí. En cambio, el salario base es 1.750.905. A raíz de eso han surgido ciertas inquietudes. Entonces, primero, para comenzar, quisiera dejar algo estipulado, algo en concreto. La reforma laboral ha venido arrastrando ciertas dificultades, ciertas ventajas, pero también ciertas dudas. A raíz de eso, un resultado posible fue el reciente salario mínimo legal vigente. Profesor, yo quisiera preguntarle a usted qué opina al respecto, o si considera que esa afirmación es correcta o incorrecta. No te entendí la pregunta, Carlos. ¿Usted cree que la reforma laboral hecha por el presidente Petro afectó en algo el salario legal vigente? Es que sí lo afecta, porque es que el salario pasó de un monto a otro cuando hay una afectación, es cuando hay un cambio, ¿no? Y el cambio surge cuando él precisamente establece por decreto ese aumento del salario mínimo. Entonces, si hay una afectación al salario mínimo, claro que sí. Claro, porque es que, como te digo, pasó de un monto estipulado a otro monto estipulado. Ahí se ve una afectación. Sí, claro. El porcentaje aumentó respecto al salario anterior, creo que un 7.5%. Significativamente. Sin embargo, yo quisiera saber su opinión respecto a el salario, el concepto de salario. Usted, como analista, podría compartirnos su opinión respecto al salario legal vigente. ¿Pero en qué aspecto, Carlos? No entiendo la pregunta. Me alegra que pregunten, porque generalmente uno suele generalizar temas de salario. Entonces, voy a ser un poco más específico. Específico, claro, sí. Al momento de que el salario subió, el costo de mantenimiento de los empleados dentro de una empresa también subió, ya que a raíz de ese nuevo salario, los costos de seguridad, riesgos Seguridad y auxilios, social. sí, aumentaron. Es decir, quisiera poner un ejemplo. Digamos que su merced es dueño de una pequeña panadería.
Antes usted tenía 2 empleados. Ahora, con el aumento del salario, ¿usted ve factible conservar esos 2 empleados? ¿O qué solución encontraría usted para no disminuir las ganancias? Hay que tener en cuenta algo muy bien, Carlos, y es que en Colombia la mayoría de empleos por panaderías, por restaurantes no pagan el salario. Son salarios acomodados de acuerdo a los intereses particulares del dueño de la panadería, del dueño del restaurante. Entonces creería que no afecta porque es que, insisto, afectaría de pronto a esa pequeña empresa que de una u otra manera que ha hecho el deber de tener afiliados a sus empleados a una EPS, a un fondo de pensiones que le da todas sus prestaciones, y de pronto de una u otra manera lo ha afectado. Pero también sabemos que si yo como empresario tengo estipulada, estructurada, conformada mi empresa, seguramente si la tengo es porque mi empresa está dando ganancias, y que bueno también yo compartir como empresario esas ganancias con mis empleados, que son en gran medida quienes contribuyen a que yo tenga esas ganancias, a quienes contribuyen que yo viva de una mejor manera que seguramente ellos viven. Me parece muy interesante su opinión. Saliéndonos un poco del ámbito profesional, yo quisiera preguntarle, en el ámbito personal, ¿usted ha visto un aumento de los precios de la canasta familiar básica? No, realmente no. Hace unos años una paca de huevo llegó a costar hasta 18.000 pesos, 20.000 pesos. Hace unos 4 o 5 años atrás, con la presidencia de Duque, una paca de huevo está costosa. Actualmente lo encuentro en un supermercado, lo he visto, lo vi en estos días, una paca de huevo de 10.000 pesos, ¿no? Entonces, no está aumentado. Lo que pasa es que en Colombia hay otro lineamiento que hay que tener en cuenta, que aquí no hay quien regule precios. Entonces, cada quien aumenta los precios según su conveniencia y como le dé la gana. Y nosotros como colombianos no hemos tenido la suficiente pericia para poder hacer valer nuestros derechos, donde se cree una cadena de verificación de los productos, porque sabemos que aquí cada quien, las grandes superficies, venden el precio como les da la gana, ¿no? Aquí no hay un control en cuanto a la estipulación de precios. Pero considero que no se ha visto afectada el aumento de precios, porque en Colombia sigue habiendo muy buenos alimentos a todo precio y alimentos asequibles para todos los estratos, ¿no? Si yo quiero consumir alimentos de estrato 6, pues voy a un Carulla. Si quiero consumir unos productos de estrato 1, bueno, voy a un D1, voy a Ara, que son los almacenes que realmente venden muy buenos productos y a muy buenos precios. Me parece muy interesante la mención de los estratos, ya que esto también directamente los afecta, ¿no lo cree? No, pero ¿por qué los estratos? Al contrario, uno se da cuenta que a raíz del aumento del salario mínimo, muchas personas, trabajadores estrato 1, 2 y 3, tienen mejores posibilidades para poder adquirir, tienen un mejor poder adquisitivo en cuanto a sus bienes comunes, sus bienes normales del día a día, ¿no? Es que mira, Carlos, en Colombia siempre los estratos más altos han tenido todos los privilegios. Los estratos menos favorecidos son los que siempre siempre han sido los más afectados, ¿no? Los más vulnerables, por así decirlo. Sí. Estamos hablando de los empleados o personas del común que llegan a ganar ese salario mínimo legal vigente. Pero respecto a las personas que ganan menos del mínimo, ¿hay alguna afectación que se pueda llegar a ver? ¿O usted qué opina? Yo no considero, porque es que la persona que no gana el mínimo va a seguir viviendo en condiciones precarias. Si las personas que ganan el salario mínimo viven en condiciones precarias, que pagan arriendo, que pagan todos los servicios públicos, es que la afectación no se da en el sentido de un buen vivir. La afectación se da en que siguen en las mismas condiciones. Volvemos al trabajo, a los empleados de las panaderías o restaurantes. Ellos trabajan por el día a día, por 30.000, ni siquiera por 40.000, por 30.000 pesos del día, y con eso deben subsistir, ¿no? Es decir, no se ve reflectado ese impacto social como nos quieren hacer ver. No creo que no. De acuerdo. Algo que lastimosamente no he visto que se haya
destacado demasiado últimamente, pero que me parece bastante relevante, es el precio de la gasolina a nivel mundial ha aumentado. Entonces, una opinión que se tiene muy común es que si se sube el precio de la gasolina, sube todo, porque la gasolina es el combustible de la mayoría de vehículos aquí en Colombia y a nivel mundial. Entonces, primero se haría más caro traer alimentos, transportar materias primas, transportarnos. Entonces, al aumentar ese precio de la gasolina, ¿usted cree que el salario mínimo legal vigente? Lo que pasa, Carlos, es que aquí en Colombia todo eso es un círculo vicioso, ¿no? Sí, es un círculo vicioso. Entonces, fíjate, por ejemplo, el ejemplo del aumento de las tasas de interés del Banco de la República. Un aumento que beneficia solamente a los dueños de los bancos. Lo que pasa es que el colombiano es una persona que afortunadamente las nuevas generaciones están despertando, es una población letargada. Insisto, afortunadamente las nuevas generaciones están despertando y están viendo desde una óptica distinta, ¿no? Entonces sí, la gasolina aumenta, Carlos, porque es que la gasolina durante muchos años fue subsidiada por el gobierno. La gasolina no debe ser subsidiada por el gobierno. Para eso, si yo tengo un carro último modelo, debo tener la capacidad también para solventar mi gasolina, ¿no? Pasa eso. No es, sí afecta también a los que tienen sus carros de menos modelos actuales, pero es una necesidad, ya que, insisto, siempre este aspecto ha sido subsidiado por el gobierno nacional. Me parece una muy buena respuesta. Pasando a algo más del tema legislativo, ¿usted qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando le hablan del concepto de régimen salarial? El régimen salarial es un estatuto que rige todos los lineamientos a nivel laboral, que rige todo lo que tiene que ver con los salarios de los colombianos. Sobre todo el régimen laboral está más, Carlos, enfocado a la parte pública. Este régimen laboral es más enfocado a lo público que a lo privado. La privada, el único régimen laboral que existe es el salario mínimo legal vigente. De resto, sabemos muy bien que hay un régimen salarial para las distintas entidades públicas en Colombia, para los docentes, para los empleados de la rama jurídica y así sucesivamente. Muy bien. Seguido de la anterior, ¿qué constituye realmente el salario en Colombia según el Código Sustantivo de Trabajo? El salario representa esa retribución que el dueño, el patrono le hace a su empleado. Inclusive el Código Sustantivo del Trabajo puede decir que puede ser en dinero, puede ser en especies, no está establecido que tiene que ser necesariamente, puede ser inclusive hasta en especies. Sí, me parece interesante porque justo hoy tuvimos clases de legislación y este trabajo está enfocado a esa materia. Y el profesor nos hablaba precisamente de eso, de cómo el empleador busca distintas formas de compensar el esfuerzo, el trabajo, la mano de obra al empleado. Si tuviéramos que resumir, ¿cuál es el costo real para un empresario de contratar a alguien por un salario mínimo? ¿El costo? El costo es una pregunta, Carlos, que yo no te puedo responder porque no porque no sabría, tendría que tener el salario, tendría que tener las bases de la EPS, la nómina. Perfecto, creería que no es una pregunta que no te puedo responder porque realmente yo no soy empresario, ¿no? Exacto, profe, una disculpa. Sí es algo bastante puntual, pero de todas formas es interesante que a pesar de que alguien posea bastante conocimiento, hay ciertas áreas en donde no se le dificulte. Si mañana me ofrecen un trabajo, ¿cuáles son las tres formas principales de pactar mi remuneración? La remuneración, como te digo, las tres principales formas que yo conozco que un empleador le puede pagar a su empleado es, primero, el dinero, ¿no? A través de un salario con dinero. Una segunda forma puede ser a través de una especie. Inclusive también el trabajo, lo que tengo entendido, también puede pagarse o puede retribuirse
también con horas de descanso. Un tema que quisiera exponer, por así decirlo, como curiosidad, es una afirmación o una leyenda urbana, por así decirlo, que a veces los vendedores informales, los vendedores que se suben a los Transmilenios, esto viene a raíz de una entrevista y estudios realizados por las diferentes partes económicas del gobierno, ha sido y ha reflejado que a veces los vendedores informales, los que no están sujetos al salario mínimo vigente, han ganado más en un pequeño lapso de tiempo que empleados que sí cuentan con ese ingreso fijo, con ese ingreso estable. ¿Usted qué opina al respecto? Eso está visto y lo acabamos de ver en la clase de estadística, como sus compañeras entrevistaron a un grupo de vendedores informales de la Universidad Nacional, y se ve que en promedio ellos están ganando casi 60.000 pesos al día, ¿no? Casi 60.000 pesos al día, incluso mucho más. Y por esto yo quiero convenir pues, también que es que el trabajo informal, muchas personas se acostumbran a vivir de la informalidad. No es porque no haya empleo, no es porque no haya los medios para poder estar en una empresa, sino porque muchos de ellos están acostumbrados a vivir de esta manera, es decir, a manejar su tiempo, a manejar sus propios recursos, a no tener jefe. Una frase recurrente en los vendedores informales es que no les gusta tener jefes. Sí, porque ellos son sus propios jefes. ¿Existe un límite para lo que puedan pagar en especie o puedo recibir todo mi sueldo en bonos de mercado? ¿Usted qué opina, profesor? No, siempre va a haber una parte correspondiente al salario, que es el acuerdo, y otra parte que correspondiente en bonos. Esos son acuerdos que se hacen entre el empleador y el empleado. Me parece perfecto. Si me toca quedarme un domingo determinado, un reporte, ¿cómo se calcula ese pago? ¿Es igual a una hora extra normal? No, señor. Actualmente con la nueva reforma laboral, este pago de ese trabajo dominical pasó del 75% que nos había quitado un honorable expresidente a los trabajadores, y este nuevo gobierno lo volvió a incluir, que es el pago del 100% del trabajo dominical, ¿no? Una frase que se hizo popular por el gobierno del expresidente Duque fue que si quitaran las horas remuneradas extra o dominicales, como su merced dijo, habría mayor empleo. O más o menos la frase iba algo así, de que a mayor horario fijo, mayor serían las oportunidades que podría abrir una empresa. ¿Usted qué opina respecto a esa frase? No, eso es mentira. Como sabemos muy bien, la realidad son presidentes que trabajan, o fue un expresidente, porque no es presidente, ya trabaja, todo su gobierno fue en función de favorecer a las clases altas de Colombia, ¿no? Yo creo que un buen líder que piensa en el bien común, que piensa en que todos tengamos las mismas posibilidades de existencia, de vivir, de consumir alimentos, de vestir, de tener un automóvil, no piensa de esa manera, porque es que el trabajo de un empleado vale, el tiempo de un empleado vale, el conocimiento de un empleado vale. La señora que reparte tintos, ella en su tinto, su conocimiento en cuanto a preparación del tinto vale, y sabemos muy bien que todo trabajo debe ser remunerado. Entonces es un expresidente que no tenía ni pie ni cabeza en cuanto a su pensamiento, y mucho menos va a tener idea en todo lo que tiene que ver con relación al bienestar de un empleado. Me parece muy interesante que inevitablemente, hablando de este tema de salarios, nóminas y pagos, eventualmente, como usted lo dijo, es como un círculo vicioso, se vuelve a hablar del tema presidencial, del tema de direccionamiento, por así decirlo, del país. Cuidado al presionar este botón. De todas formas, sí, está grabando. La voz mía se escucha en el tuyo también. Sí. Porque hay algo fuerte.
De todas formas, el celular está cerca, entonces También toma. sí, así que no hay preocupación por eso. Recapitulando, estábamos hablando... Carlos, tengo unos minuticos más, pues me voy a ocupar. Yo tengo clase ahora, pensé revisar las exposiciones a ustedes. Déjeme ver cuánto tiempo llevamos de grabación. Regálame, por favor, 5 minutos más y terminamos. Estábamos hablando de que inevitablemente, hablando del salario, de las pagas por el esfuerzo de la mano de obra, siempre terminamos hablando del tema presidencial, y fue completamente sin intención, porque, como ustedes deben saber, este año ha habido fuerte presencia política, fuerte presencia, ya sea en las elecciones del Congreso o elecciones presidenciales. ¿Usted qué opina al respecto? ¿En qué sentido, Carlos? En el sentido de que, inevitablemente, hablando del tema económico o salarial, siempre se vuelve a ese punto de inicio, a ese punto administrativo del país. Pero es que el salario no debe ser un tema político, Carlos. El salario no es un tema político, es un derecho que todos los empleados tenemos. Es que no es un tema político. Un tema político es la salud, un tema político es la seguridad, un tema político debe ser las reformas sociales. El salario no debe ser un tema político, Carlos. Esa afirmación me parece muy correcta. Una pregunta y muy relacionada a temas de horas extras y trabajos reconocidos extra del tiempo extracurricular es: ¿qué diferencia hay entre un recargo nocturno y una hora extra nocturna? Es que un recargo nocturno es ese porcentaje que te dan a ti por trabajar en horas no adecuadas, Carlos. Entonces, es un recargo. Y la hora extra es ese valor que te duplica o que te incrementa en cuanto a esa hora laboral exacta que usted debe estar en esa empresa. Son dos aspectos distintos. Uno es el recargo y otro es la hora extra laboral. ¿Qué pasa con los intereses de las cesantías? ¿Se pagan al fondo o directamente al trabajador? Yo creo que lo que pasa es que también hay que mirar qué hacen los fondos con nuestro dinero, porque muchas veces ese dinero que está en los fondos son manejados por los dueños de estos fondos para darse la gran vida, ¿no? Para fortalecer sus empresas, para fortalecer sus negocios. Yo sentiría que las cesantías, en términos de quien debería manejarla, debería ser el gobierno, no los fondos privados, porque como sabemos, tanto la salud como los fondos privados lo único que han servido es para enriquecer a los dueños. No han servido para más nada, enriquecer a los dueños. Comparto la opinión porque es algo que se ve bastante reflejado en el día a día de una persona promedio, que da esa percepción. Sí. Si un trabajador no alcanza a cumplir el año, ¿pierde el derecho a sus prestaciones sociales? No, en ningún momento pierde el derecho social. Un trabajador, inclusive la nueva reforma laboral indica que el trabajador, así ha trabajado un día, una sola, se debe retribuir con todas sus prestaciones sociales. Ya para ir concluyendo, ¿qué es el salario integral y por qué no cualquiera puede ganar? El salario integral está dado para esos empleados que ganan unos salarios altos, ¿no? Unos salarios altos, el cual la empresa no puede solventar del todo. Entonces, lo que hace es, hay unos topes para unos salarios integrales, y a partir de ese tope lo que se hace es no entran, por ejemplo, a seguridad social, ¿no? Hay unos topes y cuando se pasa ese tope ya no entra seguridad social, ya el empleado simplemente se le cotiza sobre ese salario, sobre el salario base integral que tenga la empresa. En este breve periodo de tiempo que he podido conversar con usted, me ha dicho ciertas perspectivas que comparto,
y que dan para pensar. Sí. Sin más, quisiera agradecerle a usted, profesor, el tiempo que ha dispuesto. Con mucho gusto, Carlos. Lo importante de toda esa temática hablada contigo es que sepamos que usted como estudiante se lleve la idea que usted como trabajador tiene unos derechos, tiene unos deberes, ¿no? Tiene unos deberes que estoy seguro que la mayoría de empleados en Colombia lo cumplimos, pero es importante también reconocer que tenemos unos derechos y esos derechos son fundamentales, como porque están contemplados en la Constitución Política del año 91, el derecho a la salud, el derecho a una buena vida, es que la buena vida no solamente debe ser para unos pocos, la buena vida debe ser para todos los habitantes del planeta, nosotros estamos hablando de Colombia, del planeta, y todo trabajador que haga su trabajo debe precisamente serle retribuido de la mejor manera. Como lo dije hace un momento, todo conocimiento vale y el conocimiento es costoso, es valioso. Aquí en Colombia el conocimiento lo menospreciamos, precisamente porque somos personas poco cultas, poco estudiadas, poco leídas. Entonces, los invito como estudiantes a ustedes a instruirse, a leer y a sentar una posición crítica en torno a todos estos temas que son coyunturales en nuestro país. Muchas gracias, Carlos. A usted, profesor. Para finalizar el video, quiero cerrar con una frase y viene muy bien acontecida a lo que acaba de decir el profesor. El conocimiento es poder. Los empleados tienen el poder para exigir sus derechos y un salario digno. Gracias por su tiempo y su atención. Con mucho gusto. Me voy a conseguir. No, ya no califiqué.